Uno de los poemas que toda persona puertorriqueña ha escuchado alguna vez en su vida fue escrito por Fortunato Vizcarrondo y se llama ¿Y tu abuela a dónde está? Y si usted está cerca de mi edad, usted se crió en este litoral, usted sabe que Juan Boria, el llamado faraón del verso negro, que era de estos lares, fue quien inmortalizó ese poema. Y por lo menos yo puedo cerrar los ojos y verlo claramente en la pantalla de la televisión, cerrando la primera estrofa con esas dos frases que decían: mi maíz se sienta en la sala y tu abuela, ¿a dónde está? Y fuera de la broma que encierra el poema y de la forma un poquito racista que habla del color, el hecho es que la composición de Vizcarrondo apunta a un grave problema social y es la negación de la identidad. La identidad étnica y racial es un tema de debate en nuestro mundo, quizá hoy más que nunca en la historia. Y es enteramente normal que una persona se sienta orgullosa de su pueblo, de su herencia cultural y de su idioma. Y es enteramente normal que cada persona piense que su país es el mejor. Usted le pregunta a un costarricense y le dice que Costa Rica es el mejor país del mundo porque no tiene ejército. Usted le pregunta a una persona de Colombia y le va a decir que Colombia es el mejor país del mundo porque tiene todos los climas, desde picos nevados hasta selva amazónica y desierto, todo. Usted le pregunta a una persona puertorriqueña y dice que es puertorriqueña hasta en la luna. Sin embargo, el problema es que acompañando ese amor a la patria, a veces viene un menosprecio de otras personas y pueblos. Ese es el problema. Entonces, empezamos a sentirnos mejor que los otros y a menospreciar a las otras personas. Y ese menosprecio se puede convertir en un odio racial, en un odio étnico, hacia personas que son diferentes y a quienes identificamos como el otro. Y el otro siempre es malo. Cuando el corazón se llena de odio, entonces nosotros pensamos que nuestro pueblo es superior, por lo tanto el otro es inferior. Que nuestro idioma es superior y por lo tanto el otro es inferior. Que nuestra raza, si tal cosa existe, es superior y que la del otro es inferior. Y ese odio conduce a un problema filosófico y social que se llama el esencialismo. Viene de la palabra esencia. Y es la idea de que el otro, en su esencia, por más que trate, es malo. Y comparte unos vicios que por carga hereditaria no puede superar. Y esto nosotros lo vivimos cuando se dice que todas las personas de tal país son malas y todas las personas del otro país son brutas y todas las personas del otro país son ladronas. Eso es esencialismo. En las Américas, específicamente en el Caribe, el color de la piel se ha interpretado de manera esencialista. Y la idea es que mientras más clarito de piel, mejor persona usted es. Y mientras más oscurito, pues más malo usted es. Y usted recuerda la gente que decía, no, él es negro, pero tiene el alma blanca. Usted recuerda eso, ¿verdad? Entonces, nosotros acá en el Caribe, igual que han hecho en Estados Unidos los afroamericanos, tenemos un racismo por el tono de la piel. En inglés le dicen shading. Todo tiene que ver con las sombras, con los colores, con la intensidad del color. Una trigueña clarita es preciosa. Una morena oscura
es fea. Y no tiene nada que ver con las facciones, es con el color de la piel. Mire, hermano, esto es un problema. Esto es un problema porque a la gente se le juzga a priori, nada más de mirarlo por fuera. Y nosotros sabemos que acá en el Caribe se dio este encuentro entre indígenas, europeos y africanos. Pero eso no se quedó ahí, sino que este fenómeno de catalogar a la gente por la intensidad del color de la piel viene desde el tiempo de la colonia. Los mismos blancos se dividían entre peninsulares y criollos. Si usted venía de Europa, usted era peninsular. Si usted había nacido en el país, aunque fuera blanco, no era peninsular, era criollo. Si uno de sus padres era blanco y el otro era negro, usted era mulato. Si uno era indígena y el otro era blanco, usted era mestizo. Si uno era indígena y el otro era negro, usted era sambo. Si usted era descendiente de indígenas y mestizos, era cholo. Y si usted tenía las tres etnias, le decían que era pardo. Y en el fondo todos terminamos siendo eso, pardos. Pero cuando usted lee los libros de historia, encuentra que había más de 20 clasificaciones. Porque esto se complicaba. Si mamá era blanca y papá era indígena, usted era una cosa. Si mamá era indígena y papá era blanco, usted era otra cosa. Y yo he llegado a leer hasta listas con hasta 22 clasificaciones distintas. Todo por el color de la piel. Y como hombre caribeño, para mí es imposible leer el libro de Esther sin pensar en esta herencia colonial y en nuestro contexto caribeño. Y por eso le propongo que leamos Esther desde el Caribe, desde nuestra herencia postcolonial. Y visto desde esta perspectiva, ¿qué es lo que nos dice el libro de Esther? Este interesante libro de la Biblia que debemos leer en nuestros hogares, yo le recomiendo que lo lea cuando usted llegue esta tarde a su casa, comienza narrando cómo un hombre llamado el rey Asuero estaba en una fiesta y estaba tomadito y él llamó a su esposa preferida, porque él tenía un harem, pero llamó a su esposa preferida, que era la reina Basti, que era una mujer muy bella, para que se vistiera bien y él exhibir su belleza, para decir, miren qué tronco de esposa yo tengo. Y la reina, sabiendo que el rey estaba tomadito y que la gente tomada se vuelve imprudente, no quiso ir, porque entendió que aquello era una humillación. Y ella se negó a obedecer al rey. Y de ahí se formó todo un rollo, donde la gente empezó a decir, bueno, si la reina desobedece al rey, entonces todas las mujeres van a empezar a desobedecer a sus maridos y va a haber un caos social. Y con esa excusa destituyeron a la reina, y no solamente destituyen a la reina, sino que le perdonan la vida. Lo milagroso es que no la hayan mandado a matar. Y el rey se queda oficialmente soltero y comienza a buscar una nueva reina. Cuando usted lee el texto, visto con los ojos nuestros hoy, el formato que siguieron para escoger la nueva reina es una mezcla entre concurso de belleza y reality show. Usted espera que como que Asuero tenga una rosa, ¿verdad? ¿Y a quién le doy la rosa? Entonces, de todas las satrapías del reino, buscan a las doncellas más hermosas y después que las escogen, entran en un proceso que dura meses, donde ellas eran sometidas a un tratamiento de belleza. Y hasta que no terminaran el tratamiento de belleza no eran presentadas al rey. Y dentro de todo ese reality show que hacen en Univisión de Persia,
Pues Asuero encuentra a nuestra belleza persa y encuentra a una chica llamada Esther. Esther era judía, pero era huérfana y había sido criada por un sobrino de su padre llamado Mardoqueo. Y era una mujer muy hermosa, como usted puede imaginarse, ¿verdad? Pero también era una mujer inteligente y astuta. Como la mayor parte de la gente bilingüe, ella tenía dos nombres: Esther, su nombre hebreo, y Adasa, su nombre persa. Y el problema es que Esther decide que para vencer en todo este proceso, ella va a esconder su trasfondo étnico-racial, porque su belleza y sus facciones le permitían pasar como persa. Y una vez más, en el Caribe de habla inglesa y en los Estados Unidos se usa la palabra pasar, passing, para cuando una persona es lo suficientemente clarita y perfilada para pasar como blanca. Y eso es muy común en Estados Unidos. Y tenemos casos muy recientes. Por ejemplo, ya ella había pegado varios discos y era famosa cuando la gente comprendió que Mariah Carey es negra, pero ella se ve blanquita porque su mamá es blanca, y no solamente es negra y latina porque su papá era venezolano y era un moreno de Venezuela. Pero pasó, y no fue hasta que tuvo 2 o 3 discos que ella dice: by the way, por si no se habían dado cuenta, yo tengo trasfondo afroamericano, trasfondo afrodescendiente. Y Esther decide pasar, y está pasando, y nadie sabe que es judía. Y en ese momento se desarrolla un complot en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de Judá que estaba esclavizado en Persia. Y Amán, que era uno de los asesores del rey, un hombre poderoso que tenía acceso a los oídos de Asuero, que evidentemente era un rey muy débil, que cualquiera que le decía una cosita o la otra lo movía, logra engatusar al rey, y el rey le dice: mira, aquí está mi anillo, y con el anillo es que se firmaban los documentos. O sea, básicamente le dice: tú eres rey en mi lugar, mientras yo sigo pachangueando. Y le da poderes enormes a Amán. Y Amán no era persa, sino que él descendía de Amalek, uno de los antiguos enemigos del pueblo de Israel. Y él detestaba a los judíos. Y él utiliza su influencia para proclamar un edicto a nombre del rey. Y dice la Biblia: y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en el mismo día, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¿Usted entendió? El 13 del mes 12 se abre la cacería y se puede matar a cualquier persona judía y robar todo lo que dejó. Eso es lo que dice el edicto que proclamó Amán a nombre del rey. Y como Amán lo había sellado con el anillo del rey, el edicto era irrevocable. Era una ley que no se podía cambiar, no se podía derogar. Y esto aseguraba la destrucción de los judíos. Y Mardoqueo, cuando escucha eso, se viste de luto, se tira ceniza por encima, sale gritando por las calles y llega hasta el palacio y pide hablar con Esther. Y Esther se siente mal ante el alboroto
le manda ropa normal porque no podía entrar con ropa de luto al palacio. Él dice que no. Y empiezan a comunicarse por medio de un criado. Y ella trata de calmar a Mardoqueo, pero él insiste. Y finalmente, Esther, tratando de salir del problema, presenta una excusa que parece muy válida. Y le dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, que el rey se sentaba en un trono que daba acceso a un patio. Y cuando usted entraba al patio, si usted entraba sin permiso, el rey lo podía mandar a matar. Porque si usted entraba sin permiso y sin anunciarse, pues a lo mejor usted venía con malas intenciones. Ahora, si el rey extendía su cetro, le perdonaba la vida a la persona y le decía: pasa. Es una buena excusa. El rey tenía un harem de completo de mujeres. O sea que llevaba un mes que no veía a Esther. Y la respuesta de Mardoqueo fue contundente y le dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pienses que porque estás viviendo en el palacio tú vas a escapar. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mire la fe de él. El Señor va a abrir una puerta, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si Dios te puso como reina para tú ser quien defienda a tu pueblo en esta hora? El desafío de Mardoqueo conmovió a la mujer y la motivó a la acción. Con valentía se presentó ante el rey, quien extendió el cetro y le perdonó la vida. Y ella le habló al rey y puso en marcha todo un plan, que yo quiero que usted lo lea en la Biblia, bastante complicadito, donde ella le hace una serie de invitaciones al rey, de invitaciones al rey, de invitaciones al rey, y le dice: y tráete a Amán. Y cuando él piensa que se ha ganado también el corazón de la reina le quita la máscara. Y queda claro que Amán solamente buscaba el bienestar de Amán, ni siquiera el del rey. Y Amán había colocado una estaca de 25 metros para ahí traspasar a Mardoqueo y exhibirlo, y ahí mismo fue ejecutado Mardoqueo y exhibido por lo que fue, por buscón y por ladrón. Pero el edicto no se podía revocar, le dije, ¿verdad que no? Así que lo que ocurre es que Asuero no puede cancelar el primer edicto, pero lanza un segundo edicto diciendo: bueno, gente, yo no puedo evitar que haya gente que los quiera matar el día 13, pero usted tiene derecho a defenderse. Todo el que se quiera defender, defiéndase. Y eso ocasionó que cuando los enemigos vinieron, los judíos estaban preparados y no pudieron exterminarlos. Y así fue que Esther le salvó la vida a su pueblo. Yo quiero que usted note algo. Nunca se explica por qué Amán odia a los judíos, pero los odia a todos. O sea, no es que él detestaba a Mardoqueo, es que toda persona que fuera judía a él le era repugnante. Era un odio étnico-racial que sentía hacia toda persona de trasfondo judío. Tampoco se explica por qué los gobernantes de las satrapías obedecieron esa ley y la aceptaron como buena.
Porque los gobernantes se supone que evalúen las leyes. Y la única explicación que tenemos es el odio. El odio al otro. El odio étnico-racial. Y mire, déjeme decirle, ese tipo de odio no tiene razón, es irracional. El odio es eso, odio, y no hay razón alguna para sostenerlo. Y visto desde el Caribe, para mí es imposible leer este texto sin imaginar en el rol de Mardoqueo a Juan Boria, diciéndole a la reina Esther: tu color te salió blanco y tu mejilla rosada, los labios lo tienes finos, y tu abuela, ¿a dónde está? Pasaste como persa y ganaste el concurso de belleza, pero tú sigues siendo judía. Y no pienses que si nos matan a todos, a ti te van a salvar. Mardoqueo usó palabras duras, pero fue un instrumento de Dios para desafiar a Esther. Y por medio de su familiar, Dios llamó a esta mujer a afirmar su identidad como creyente, como parte del pueblo de Dios. A dejar de estar escondiendo su fe y a hablar de su fe con valentía y decirle al rey: yo soy de ese pueblo. Y nótese que ese elemento, la afirmación de la identidad de ella como creyente, lo que le permite encontrar el propósito de su vida. Hasta ese momento, Esther no había sido más que una cara bonita. Una muchacha que ganó el concurso. Pero una vez ella afirma su fe en Dios, Esther entonces encuentra el propósito de su vida y entiende que para esta hora he llegado, para este momento nací, para salvar a mi pueblo. Y lo mismo ocurre con nosotros, hermanos y hermanas. Cada uno de nosotros, cada hombre y cada mujer de fe, tiene un propósito particular en su vida. Dios le creó con un propósito especial en su vida. La vida no es nada más comer arroz y habichuela y ver televisión. Dios le llamó a usted con un propósito. Usted tiene un propósito en su vida y es un propósito divino. Si usted no lo ha discernido, usted no ha podido discernirlo, es porque quizá usted tiene que afirmar su identidad como creyente. Y una vez usted la afirma, usted puede decir: para esto es que yo nací. Para esto es que yo nací. Y hablar sin temor de su fe. Hablar sin temor de su fe. Y sabemos que vivimos en tiempos malos. Y sabemos que vivimos en tiempos donde el debate se ha convertido en el orden del día y el sarcasmo y el odio destilan por las redes sociales. Y en medio de esta vorágine, hoy la palabra de Dios nos dice, por medio de este texto: no pierdas tu identidad. No pierdas tu identidad. No importa la situación, la oposición o el problema que puedas enfrentar, no pierdas tu identidad. Afirma tu fe en el Señor y descubre el propósito que Dios tiene para tu vida.